Muy buenos días, muy buenas tardes, donde quiera que se encuentren. Muchísimas gracias por estar aquí. Estamos transmitiendo en vivo en Facebook. Gracias a los que se estén conectando, a las y los que se estén conectando por ahora. Estamos en Coaching en Tacones, en un episodio más, el episodio de abril. Híjole, cómo se pasa el tiempo. Y bueno, perdón. Y recuerden que es un espacio donde abrimos conversaciones que inspiran, que cuestionan, pero también que acompañan. Por supuesto, a mujeres y también hombres que acompañan a mujeres. ¿Ah? Reconectar esa voz, esa fuerza y esa autenticidad. Mi nombre es Laura Zabaleta y me da muchísimo gusto compartir este espacio, como siempre, con mi querida Andy. Hola Andy, ¿cómo estás? Gracias, Lau. Yo feliz como cada mes cuando venimos a hablar de, de la historia, el sentir de otras mujeres, donde podemos empezar a encontrar, donde seguimos encontrando que no estamos solas, que somos muchas a veces pensando, sintiendo similar. Y bueno, me encanta estar acá. Sí, a mí también, muchas gracias. Y bueno, hoy tenemos un tema que toca fibras profundas y que tiene que ver con crear una vida con sentido. A ver qué tal andamos en eso, porque a veces como que vamos cumpliendo, resolviendo, medio sosteniendo y medio logrando, ¿no? Pero si, sin detenernos a preguntar realmente, ¿la vida que estoy viviendo realmente tiene sentido para mí? Y pues nos acompaña hoy una queridísima compañera, amiga, ¿no es así, Andy? Y me encanta que hoy nos visite Silvana Pereira, coach PCC, supervisora, consultora, creadora del Eneastrograma. Yo diría un estuche de monerías por la cantidad de sapiencia y conocimientos que tiene. Sería imposible recibir o revisar todas sus formaciones y conocimientos. Bienvenida, Silvana. Nos da mucho ¿Cómo gusto que estés andan? aquí. Anoté esto del estuche de monerías que me encantó. Este, vamos a ver si el estuche tiene algo adentro hoy. Seguro. Este, Mm. bueno, les agradezco mucho la invitación. Es una instancia de valor compartir, como dijeron, con colegas y amigas, una charla más íntima que nos permita charlar más desde nuestras personas y no tanto desde nuestros seres profesionales. Así que gracias de nuevo. No, gracias a ti, me encanta, nos encanta que estés acá, ayudándonos a explorar un poco más en este tema. Y para abrir esta conversación, Silvana, quisiéramos preguntarte, pues, ¿qué significa para ti crear una vida con sentido? Qué pregunta me mandaron, ¿no? Vamos a ver si el estuche de monerías. Este, bueno, me puse a pensar en estos días sobre este tema del sentido en el cual, confieso, no había pensado en detalle y, y reconozco que, por supuesto, yo no soy filósofa ni trato este tema desde un punto de vista como experta. Pero sí a través de la vida me gustaría compartir más o menos mi experiencia de cómo yo he vivido el sentido y cómo los conceptos, la historia que uno se ha ido armando sobre sí misma, sobre el sentido y sobre lo que la rodea, ¿no? Este, y bueno, construir una vida con sentido pienso que tiene que ver, cuando me puse a pensar qué era, se construye, no se construye, se crea, se encuentra, porque viste que hay personas que piensan que el sentido se encuentra y que es algo que tenés que buscar y que va a aparecer mágicamente en tu vida, un plan que te va a decir lo que tenés que hacer. Y la verdad es que nada de eso sucede en una vida real, ¿no? Lo que sucede es que uno empieza a vivir como puede, utilizando los recursos que tiene, muchas veces no conscientemente, y parece, o por lo menos a mí me pasó así, que hay un momento como en el que se deduce el sentido, ¿no? Entonces, si el sentido se deduce, si el sentido se deduce, entonces lo que podría pasar es que el sentido se mira para atrás, es decir, se mira uniendo los puntos y no al revés, ¿no?
Y no es decir, yo quiero encontrar el sentido de mi vida y voy caminando y lo voy a buscar escondido como un tesoro. No, yo voy viviendo como puedo, con los recursos que tengo, intentando amalgamar mi realidad con la de todos los demás, especialmente para nosotras mujeres, que sabemos cuánto las realidades de otros y de nuestros entornos importan tanto o más que la nuestra propia, tanto desde el punto de vista social como familiar como profesional. Entonces, uno va viviendo como puede con lo que tiene. eh, Diariamente capaz que tiene algún tipo de brújula que le sirve para vivir, pero en un momento se reduce. Dice, era esto, ¿no? Era todo esto. Mirá vos, uní todos estos puntos para atrás y llegué a lo que hoy llamaremos un sentido, ¿no? Pero que en realidad me parece que es más bien nuestra propia experiencia y las decisiones que fuimos tomando en base a los recursos que tuvimos en los momentos en los que esas decisiones se tomaron, ¿no? Hasta ahí es lo que te parece lo que me parece que podría ser el sentido. Entonces, no es una cosa enorme, algo más grande que mi individualidad y esos destinos que tengo en la vida asignados desde el universo. No, es el resultado de mis decisiones y mi grado de conciencia en el momento que las tomé. Y sí, cuando uno los puntos veo, quedó una flor. Quedó una casa, mirá lo que era el sentido, pero no al revés, ¿no? Y, oye, qué interesante, me encanta porque a veces puede haber una presión externa e interna, sobre todo de exigencia, donde necesito encontrar sentido, el propósito de mi vida y la brújula, y para qué vine a este mundo y para qué vine a esta tierra. Y puede ser un lugar de no encontrar nada. Y a veces definimos plenitud, autenticidad, pero sin detenernos a pensar quizá qué es para nosotros eso. Pero Mm. me gusta esto de más bien revisar de atrás para adelante. Y entonces, hoy estoy parada aquí y esto significa. Qué bonito, eso me encanta porque creo que también resta esta de la autoexigencia interna que me han contado que puede pasar. Y de repente no encuentro mi propósito y es cansado, es decepcionante, frustrante, ¿sí? Oye, muchísimas gracias por todo esto y me gustaría preguntarte ahora, ¿hay algún momento donde tú dijiste esto o necesito empezar a encontrar más propósito o sentido? ¿Lo has vivido así o cómo es para ti? Sí, yo creo que hay varios momentos en los que uno para, ¿no? Porque si bien es cierto que lo armamos para atrás, hay un Ujú. momento en el que se arma, ponele que tú uniste los puntos y se armó la flor, ¿ok? Bueno, ¿y ahora qué hago con esta flor? ¿No? Claro, Ahora claro, tengo una flor. Yo puedo optar por ponerla en agua, puedo optar por plantarla, puedo optar por usar solo el olor de la flor, puedo optar por tirarla porque no me gusta, puedo optar por pintar los colores, es decir, hay un momento de conciencia y ahí sí me parece que hay como una pizca de libre albedrío, ¿no? Porque ahí yo digo, ok, tengo una flor. ¿Qué opto por hacer con esa flor, ¿no? ¿Qué hago con esta flor? Eh, y especialmente en mujeres, como veníamos hablando, suele haber una cierta tendencia a, por las presiones que mencioné antes, en la mujer de decir, bueno, ya está, sigo adelante porque esta flor ahora no me toca, o porque no es para mí, o porque no tengo tiempo, o porque tengo otras cosas que hacer, o porque hay otras necesidades antes que las mías, ¿no? Y el momento del libre albedrío es ese, es decir, ¿qué hago con la flor ahora que la tengo, ¿no? ¿Me la quedo, no me la quedo, cómo me la quedo? Entonces, ese es el momento en el que uno diría, ¿quién quiero ser ahora con esta flor que me está pasando? ¿No? No solo qué hago con ella, sino qué rol tiene, qué significa. Y ahí empiezo a interpretar la realidad, ¿no? Porque ustedes saben que yo soy intérprete, traductora simultánea de conferencias y mi rol toda mi vida fue interpretar, fue de intentar dar sentido a lo que dice una parte, dice la otra, si hay algo que aprendí es que el sentido no está ni en la parte A ni en la B.
está en algún punto del mensaje. Que el mensaje no pertenece ni a A ni a B, es una creación colectiva, digamos, el sentido, ¿no? Es lo que pasa cuando personas se comunican. Entonces, el sentido se busca, pero después hay que interpretarlo y todos lo interpretamos en forma diferente, ¿no? Total. Puesto. Me encanta, me encanta, me encanta esto de la flor, ¿no? A mí me gustan mucho las metáforas, entonces cuando dijiste lo de la flor, dije, wow, o sea, que a lo mejor cada pétalo de una flor es una área y toda ella, pues es mi Ujú. sentido, ¿verdad? Eh, a veces, pues no sé, cuando una vida puede verse muy bien desde afuera, pero no sentirse tan bien por dentro, ¿no? Y justo llevándola a tu metáfora de la flor, cuando la flor se empieza a secar, ¿no? Es que algo pasa en las raíces, en la tierra o en el cuidado que le estamos dando. ¿Cómo distingues, Silvana, entre una vida que se ve bien y una vida que realmente se siente plena? Wow. Entre el ser y el parecer, ¿no? Ja. Este, yo creo que una vida cuando se ve plena, normalmente es decir, cuando se ve plena, que es decir, que tiene coherencia en lo que la vida demuestra, normalmente lo es, pero no necesariamente al revés, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que la coherencia tiene que ver con el fluir ese de la autenticidad, de la verdad, ¿no? De que bueno, esto es así porque surge de la paz, del autoconocimiento y del conocimiento de los otros, ¿no? El autoconocimiento no solo esa cosa fantástica en la que nos ha puesto la realidad de hoy de decir soy fantástico y puedo hacer todo y soy altamente productivo y bla bla y te lo dice un eneagrama tipo 3. Que lo que tenés que aprender es eh, vos sos eh, lo que la realidad te va permitiendo hacer, ¿no? No esa teoría ideal de que lo que yo quiero ser voy y lo logro como si estuviera sola en el universo, ¿no? No es. Es de todo eso que yo quisiera hacer lo que efectivamente llegué a hacer porque fue lo que pude por las restricciones propias del entorno. Hay un libro que se llama La Sociedad del Cansancio, no sé si la conocen, el apellido es Khan, es un apellido largo que Sí, no no puedo sé qué. acordar. Ajá. Pero Han es el último apellido, donde dice justamente eso, que hemos pasado desde el mundo típico del deber ser, ¿no? El de Foucault, el de la sociedad, de lo que se debe hacer, al mundo de tú puedes todo, ¿no? Está este paradigma de que tú puedes todo y debes poder todo, que también el coaching peca mucho de eso, ¿no? De venderle a la gente la idea de que puede hacer todo lo que quiere y que si no podés es porque hay algo que es insuficiente en vos. Y eso no es real. O sea, uno hace lo que puede con lo que hay, como dije al principio, ¿no? Entonces, ahora en el nuevo paradigma este de Han, en esta sociedad del cansancio, todos vamos a la productividad, ¿no? Todos vamos a hacer esa productividad infinita y tú vas a poder todo y si no podés es porque no te da, no podés. Y eso lleva a un colapso psiquiátrico, ¿no? Lleva a un burnout, a una depresión, esas exigencias que nos podemos, esa hiperactividad que hace que no nos podamos encontrar muchas veces y que por lo tanto la vida, como la pregunta de ustedes, se ve muy linda y muy correcta y muy completa y estas personas que hacen todo, pero la verdad es que en el fondo hay una crisis, ¿no? Psicológica grande. Qué fuerte. Especialmente las mujeres, tienen que ser Claro. lindas, flacas, ser buenas madres, excelentes profesionales y estar en todas las reuniones de la escuela de los hijos. A ver, eso es insostenible sin colapso, Claro. ¿no? Pues, Oigan, quiero hacer un paréntesis porque nos escriben en Facebook, Mariló. A mí me ha pasado que si me preguntan mi propósito y no sé, y me angustio, pero ya estoy haciendo algo que me gusta. Tal vez no tiene nombre, pero ahí está. Claro. eso, Ujú. eso, porque creo que eso es muy importante. Eh,
Sí, a veces parece esta agenda perfecta, sobre todo en las mujeres, y que parece que además, porque la mirada de afuera es, y además sonríe, porque hay que ser linda, cuando por dentro Sí, hay un remolino de emociones y pensamientos, y estás harta y estás cansada, y que cuánto peso puede tener el juicio de los demás. Yo lo voltearía al juicio que yo creo que los demás tienen Mm, acerca de lo que hago. ¿Cuánto nos puede estar pesando todo mm. esto, no? Y sí, como coaches a veces están todas esas frases de Facebook, ¿no? Si lo crees, lo creas, tú puedes, si lo tienes en la mente, está en tu vida Mm. y no pasa, ¿no? Y la claro. presión vuelve al interior. Algo estoy haciendo mal. Claro, ese preconcepto de que yo soy insuficiente, de que yo soy defectuoso, de que si los demás pueden en esta sociedad del éxito y yo no, por Mm, algo es que es inherente a mi persona, ¿no? Claro, Entonces, el miedo al juicio ese que mencionabas es así, porque es, más bien es el juicio interno, porque claro, em, el juicio interno a su vez con la sociedad que me toca y el entorno que me toca enfrentar y a su vez con las lealtades invisibles que yo tengo transgeneracionalmente también, ¿no? O sea, que sumarle a todo eso, a todo lo que debo ser, y realmente la presión es enorme, ¿no? Este, claro. Sí, así como hablabas de interpretar. Yo interpreto que la sociedad dice, y cuando a mí me ha tocado preguntar luego, ¿y quién es la sociedad? O sea, y cuando pregunta a la persona quién es la sociedad, son uno o dos, tres sujetos o sujetas que ni al caso, ¿no? Entonces, es mm. importante esto, el regreso a qué estoy pensando yo de lo que piensan los demás y cómo lo puedo cambiar. Yo creo que sobre todo a mi favor, donde no salga perdiendo y que siga siendo eso, y que siga existiendo productivamente claro. para y cambiar, yo creo que desde acá. O el miedo al juicio, el miedo a dejar de pertenecer. A lo que yo pienso voy a dejar, yo creo Claro, que si hago esto voy a dejar de pertenecer a tal o tal grupo, organización, claro. porque es ese grupo juzga lo que yo hago mal. ¿Y eso de dónde salió? Puede ser una creencia, capaz que ese grupo no es tal, que no tiene tal creencia, que no lo juzga así, que ni siquiera juzga, ¿no? Entonces, en el fondo me parece a mí, eso lo estuve pensando también, en el fondo me parece que es miedo a la soledad, al no pertenecer porque Sí, es un sentimiento muy humano, ¿no? Somos simios y lo peor que le puede pasar a los simios es no pertenecer a ningún grupo porque saben que se mueren, que dependen del grupo para sobrevivir. A Claro, nosotros estoy de humanos nos acuerdo. pasa lo mismo. Si me juzgan mal, no me quieren y si no me quieren, no pertenezco y si no pertenezco, me muero. claro. ¿Quién me alimenta? ¿Quién me cuida? ¿Quién? Sí, claro, claro. Tal. Ahorita que hablabas de las mujeres superwoman, que todo quieren, todo Sí, pueden, ¿no? Y ese miedo también a pertenecer, a incomodar, y que bueno, justamente tantas mujeres que quizás se sienten desconectadas de sí mismas en esa labor de pertenecer. ¿Qué le dirías a una mujer que se siente que se apagó? Mm, interesante. Mm, En primer lugar, que si se apagó es porque algo hubo, ¿no? Porque hubo fuego. Es decir, no es alguien que nunca se prendió. Es alguien que se prendió y se apagó. Quiere decir que ella fue fuego en algún momento, ¿no? Entonces, que busque entre esas cenizas qué es lo que hay. Este, porque a veces apagarse no es más que un mecanismo de defensa. A veces me apago porque no puedo más, claro. ¿no? Lo vemos siempre en casos de depresión, ¿no? Que deprimirse es una forma de lidiar con la realidad en forma de no sentirme tan responsable. No puedo más con esto Entonces, que busque entre las cenizas, que busque si eso no es un mecanismo de defensa para el exceso de roles que está teniendo que vivir, ¿no?
Entonces, de pronto, en un proceso de coaching se lo tiene, es buscar que llegue al proceso de no intentar volver a encender la hoguera hoy, sino simplemente ir buscando una pequeña chispa, ir buscando de a poco algo que me vaya dando alegría, ¿qué puedo recuperar hoy con lo que tengo? ¿Qué puedo hoy hacer que me lleve un poco, un paso más hacia donde quiero ir? Este, ¿Quién serías tú si no tuvieses demandas externas hoy? ¿Qué harías por ti misma si hoy todas tus obligaciones desaparecieran? Entonces, seguramente todo no puede hacer, pero hay algo que va a poder hacer, ¿no? Sí, Ah, hoy estaba pensando en el carbón que queda después de prender una fogata y parece que está apagado, pero aparece siempre por ahí un carboncito encendido. Hay una Mm, chispita y eso puede volver a ser fuego. Esa metáfora está divina porque sí, sí, si alguien se quemó o se apagó es porque estuvo encendida. Y a mm, veces nos falta, yo creo que en general nos falta a las mujeres encontrar chispas en nuestro interior que nos prendan realmente, no por lo que dicen afuera que hay que hacer, sino cuántas chispas mm, puede haber. Y yo lo traigo a veces porque a mí me encanta tejer y puede parecer algo muy pasivo, poco productivo, pero es una chispa para mí, yo soy feliz claro, tejiendo. ujú, Y creo que claro. podríamos ir encontrando muchas, cada quien, ¿no? Cocinar, dormir, eso puede ser un nuevo motivador para volver a aprender la llama, a donde Mm. cada quien quiera. Me encanta eso. Para quienes estén escuchando en Facebook, escríbanos cuál sería esa chispa que encuentren que les haga volver a conectar con esto que estamos hablando, ¿no? Con Sí, este propósito, sentido. Escríbanos y las leemos ahí. sí. No, tú, Laura, vas a decir algo, no sé. Sí, bueno, un poco siguiendo esto de que a lo mejor la mujer no es que esté rota, sino está protegiéndose, quizás está cansada, quizás está sobreexigida. Y también invitar un poco a reflexionar eso, ¿no? Si te sientes un poco pues, no sé, agotada, perdida, no, un poco reflexionar qué estás viviendo en este momento, qué te llevó a ello, ¿no? Que si estás haciendo de mujer super woman, pues un poco reflexionar qué tienes que soltar, qué tienes que dejar y después empezar, como nos dice Silvana, empezar desde atrás y qué tipo de flor eres, qué te gustaría ser. Y a mí me parece un ejercicio además maravilloso, ¿no? Que te sientes a imaginar qué tipo de flor quiero ser, ¿no, Silvana? O sea, eso sería como, inclusive hasta la puedes dibujar, ¿no? Andy ya nos dijo que teje. Bueno, pues en una de esas te sientas a dibujar y descubres cosas que no habías descubierto porque no te das el espacio. mm, Claro, claro. exacto. Bueno, y bueno, pues en ese sentido porque cuando alguien se siente perdido, a veces suele pensar que tiene que resolver todo su vida de una sola vez, ¿no? Y en realidad es empezar paso por paso Sí. y en este caso, apegándolo a la metáfora, pétalo por pétalo, ¿no? Exacto. Chispa Exacto. por chispa. Me encantó también. Chispa por Ya, chispa por chispa. chispa, pétalo por Sí, pétalo. No, y ver que de pronto eso que formó mis puntos, conecté mis puntos y capaz que lo que formaron no está completo, ¿no? No tiene claro. por qué ser una flor espectacular, puede ser una cosa que podría ser una flor, ¿no? Ya. Por lo tanto, si ella quiere reconectar con su valor, con su chispa o con su pétalo, es decir, bueno, una pregunta de coaching que le podemos dejar es, ¿cómo hiciste para llegar hasta aquí? ¿Qué herramienta Mm, utilizaste? Seguramente tenés una historia en la que utilizaste herramientas y esas Claro. herramientas te sirvieron. Bueno, ¿cuáles fueron?
¿Cuál de ellas podés utilizar nuevamente y cuáles ya es momento de dejar de lado, ¿no? Este, ¿cómo interpretas esta historia que has vivido hasta ahora? Si volvemos a la interpretación. Mm. ¿Te gustaría seguir por esta calle? ¿Te gustaría ir doblando hacia algún lado o detenerte o volver para atrás? Todo eso que solo puede surgir cuando hay un poco de silencio, ¿no? Tiene que haber un poco menos de ruido. Estamos todos muy sobrepasados por el ruido. Mm. Y bueno, capaz que reconectar sería más bien como hacer una pausa, como más como mirarse al espejo y decir, ¿qué quiero hacer? Que está bien, puedo decir que no, no tengo por qué seguir descabelladamente hacia adelante porque el entorno me lo exige, ¿no? La idea es cómo interpreto mi historia, ¿no? Las mujeres si lo hacen en forma consciente pueden capaz que apoyarse un poco en el cuerpo. El cuerpo normalmente nos dice muchas cosas cuando aprendemos a escucharlo. Este, Ahora justo estoy tomando un curso que se llama El lenguaje de la intuición, que es para ver cómo leer las intuiciones que tenemos, ¿viste? A veces las intuiciones nos vienen como imagen, a veces como palabra, a veces como una sensación física, ¿no? Psicosomática. Mm. Y hay varios, se llaman los 4 idiomas de la intuición. Entonces, ¿cómo aprendemos a leer la intuición? Porque también hay que aprender a interpretar, no es que yo voy a saber interpretar. A veces siento algo raro, pero no sé qué es, no sé qué me dice. Acá hay algo raro, pero no te puedo decir qué es, ¿no? Ujú. Esa persona tiene algo raro, pero no te puedo decir porque no sé interpretar, no tengo el código todavía, ¿no? Ya, Claro. maravilloso. Me encanta Bueno, esa de tú. sí, sí, Andy, no, 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 tú, adelante. dale, dale. No, no, yo lo que quería decir es que esto que propone Silvana y recordar lo que dijo hace rato desde la coherencia y desde la autenticidad, porque Ah, me parece que podemos engañar a todo mundo, pero no nos podemos engañar a nosotras mismas. Entonces me Ujú. parece que eso es muy importante. Y bueno, para ir cerrando, porque, híjole, el tiempo aquí vuela. Para ir cerrando esta conversación, te quisiera preguntar, a ver si yo te digo esta frase, ¿cómo la podrías complementar? Si no, A una ver. vida con sentido comienza cuando. Hmm, una vida con sentido. Yo creo que una vida con sentido comienza cuando hay presencia en el ahora, ¿no? mm, Cuando dejamos de vivir todas esas historias que nos hacemos en la cabeza, de lo que quiero lograr, de lo que debe ser, la ilusión de futuro que le llamamos. El futuro es una ilusión. El futuro no existe, existe lo que estoy viviendo ahora, ¿no? Entonces, lo que existe es lo que estoy viviendo ahora. Entonces, una vida con sentido comienza cuando, bueno, te das permiso para ser lo que sos ahora y reconocer que esto es el resultado de todas tus experiencias y tus elecciones y que este presente que estás viviendo ahora fue un futuro antes. ¿No? Fue tu futuro de antes, entonces ¿estás en el futuro que te habías imaginado o estás muy lejos del futuro que te habías imaginado para vos misma, ¿no? Entonces, obvio que para darte permiso de ser quien eres, tienes que saber quién eres, ¿no? Hay herramientas como usamos el enneagrama, el mapa astral, la psicogenealogía, saber quién soy, lo cual no significa saber, ay, soy fantástica y tengo todos estos talentos, quiere decir soy esta combinación de cosas que da esta intersección única que es lo que yo soy. ¿Qué mm, voy a usar yo de lo que tengo hoy para lograr lo que quiero lograr, ¿no? Es ese conocimiento de saber lo que puedo y lo que no puedo hacer y que está bien, que también. no tengo que poder hacer todo ni cumplir con las demandas externas que todos sabemos que para las mujeres son mucho más altas que para los hombres, ¿no? Las mujeres tienen que hacer más, hacerlo más rápido, hacerlo mejor y hacerlo ganando menos dinero, ¿no? En el ámbito profesional. Sí, Ujú. en la mayoría de Claro. los casos, sí. Sí, qué belleza de reflexión. Me encanta cómo lo armaste todo, porque es lo que yo te decía, tu sabiduría
lo que hoy eres, trae todo Ujú, este cúmulo de reflexiones y sapiencia, y no tuviste que ir a buscar a ningún lado, sino reconocer lo ujú. que eres hoy. Eso me encanta. Muchas gracias, Silvana. Ah, Así hay es, muchas una gracias. pregunta que les quiero dejar a todos que me parece Sí. útil para cerrar Dale. es que solamente capaz que nos pueden contestar en alguna de las plataformas, ¿qué les Ujú. gustaría que dijera su lápida cuando se mueran, ¿no? Wow. Ah, ahí Wow. tienen pocas palabras. Esta, el fulana de tal, que hizo que dijo que brindó que. Claro. Porque el valor se mide en cuanto alguien da, trasciende a través de algo, ¿no? El valor es la trascendencia, entonces, ¿qué dejé? Y en esa respuesta, después para atrás van a ir armando los puntos y capaz que les ordena un poco su sentido, su valor. Claro, claro. ¿Qué A les veces, gustaría que dijera su lápida Tu cuando se muera? lápida, claro. Ok. claro, claro. A veces pasa, a mí me ha pasado, estoy hablando de experiencia personal, que puedo estar buscando algo con cierta obsesión y cuando hago la reflexión de realmente qué pasó, a veces la vida se ve más grande de lo que yo había imaginado en el pasado. Y es maravilloso sorprenderme cuando las cosas no salieron como pensaba, sino que salieron mejor. Y a lo mejor en esta reflexión podríamos ir encontrándonos más plenas, más libres, no sé, en un lugar de mayor satisfacción con nosotras mismas. Pero a veces no hacemos ese alto para evaluar, para cuestionarnos. Me gusta lo que está pasando y en una de esas, hoy sí me gustó, ¿no? Qué buena vida Claro, tengo. Pero no lo pensamos, Claro. nos lo preguntamos. exacto, y que no necesariamente empieza así, porque muchas de las cosas que terminan dándonos un mayor sentido son los dolores, Claro, todas las cosas que Ah, empiezan con un dolor, con cosas que no queremos hacer. claro. Yo no quiero hacer nada de esto y resulta que eso que no quería hacer originalmente fue lo que terminó dando más sentido a mi vida, ¿no? por Claro. supuesto. Sí, claro. Sí, creo que aquí la clave está en detenernos a veces a preguntarnos. Ah, Justo nos ponía Mariló, a ella le resuena lo de reconectar, hacer una pausa y mm, reinterpretar las historias. Me encantó lo Ujú. que se dijo, nos dice. Muchas gracias claro. por los Hay un comentarios, Silvana. neurólogo que habla de cuál es la historia, qué historia te estás contando, ¿no? Ujú. Porque la historia que te estás contando es la que genera lo que vas a pensar y lo que vas a pensar es lo que genera lo que vas a hacer y lo que vas a hacer es lo Sentir, que genera claro. tu entorno que a su vez va a alimentar, retroalimentar la historia, ¿no? Es todo un ciclo. Ajá. Entonces, ¿qué historia? Yo le agregaría eso, ¿qué historia nos estamos contando y en qué idioma? O sea, ¿con qué palabras? Porque también con las palabras que te lo decís importa, ¿no? Claro, Absolutamente, absolutamente. Y impactan en tu cuerpo y en la imagen Claro. que proyectas, además. claro. Pues muchas gracias, Silvana, por esta Gracias a conversación ustedes, tan un placer. honesta, humana y tan necesaria, ¿no? Además creo que está muy bien hacer esta reconexión en este mes, ¿no? Abril, que Mm, todavía acabamos de terminar el primer trimestre, ¿no? Tenemos oportunidad de hacer una revisión, ¿no? ¿Cómo estamos hasta ahora? ¿Cuál fue tu pasado, tu futuro, tu presente y hacia dónde te diriges? Muchísimas gracias por esta conversación tan honesta, ¿no? Gracias a ustedes por invitarme. Sí, No, un muchísimas. placer. Sí, me encantó, me encantó porque me da la impresión que se queda como toda un webinar, una Sí. masterclass, y se queda Sí. ahí con tarea para las Mm, demás y para quien nos escuche. Muchas gracias, Silvana. Gracias a ustedes. Y pues nuestra conclusión es que una vida con sentido no necesariamente es una vida perfecta, ¿no? Es una vida más consciente, más auténtica, más alineada a lo que quieres y con lo que de verdad importa para cada uno de nosotros. Esto fue Coaching en Tacones.
Es un espacio que inspira a mujeres a brillar, a reconectar con su voz y ocupar un espacio con autenticidad. Nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias a quienes se conectaron. Y nuevamente, gracias, Silvana. Gracias a Nos vemos. ustedes. Nos vemos. Gracias, Lau. Gracias, Gracias, Ivana. Andy. Nos vemos hasta la próxima. La vamos a subir a YouTube. Por ahí coméntenos, déjenos qué pensaron, qué encontraron para ustedes mismas. Nos vemos.